Entonces, retomando lo de la clase pasada, ¿no? Estamos trabajando ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes, homogéneas, y vimos cómo encontrar la parte de la ecuación auxiliar, ¿sí? Los tipos de soluciones, habían soluciones reales, soluciones complejas, soluciones que se repiten. Hicimos un ejemplo teórico, hicimos un ejemplo de una ecuación diferencial en donde nos ofrecían la ecuación auxiliar ya factorizada. Entonces, esto también es muy útil porque a la hora de resolver los ejercicios, ustedes pues, pasan de la ecuación diferencial a, a la ecuación auxiliar y buscan una calculadora online que no que le encuentre las raíces, sino que le factorice, porque cuando está factorizado, pues es muy fácil mirar cuándo los factores se vuelven cero y el exponente indica cuántas veces se repite. También hicimos otro ejemplo por aquí teórico. Bueno, también decíamos de los tipos de soluciones que encontramos en este caso, ¿no? Entonces las soluciones podrían dar polinomios, podrían dar función exponencial con base E, una exponencial básica, una trigonométrica tipo seno-coseno o combinaciones por suma y producto. ¿Sí? Es importante conocer estas estructuras. Y decíamos que toda solución se puede escribir como polinomios que multiplican expresiones como exponencial, trigonométrica o trigonométrica por exponencial, pero todas tenían su polinomio. Eso es importante para el siguiente tema que vamos a ver. Entonces, el polinomio era de grado 0 si no habían repeticiones y de grado mayor a 1 si habían repeticiones. Entonces, acá cuando hicimos este ejercicio, pues salió aquí un polinomio de grado 2 porque había una raíz que aparecía 3 veces. Aquí podríamos decir que es un polinomio de grado 0 porque solo la raíz, que es menos 1, aparece solo una vez. Pero en sí podríamos decir que toda solución viene acompañada de un polinomio. Y también hicimos un ejemplo da una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes homogénea de orden 11, encontrar la solución y nos prestaban 3 soluciones. Entonces, a partir de estas 3 soluciones teníamos que encontrar las 12 soluciones. Y todo dependía era simplemente de las expresiones, ¿no? Si había un x al cubo era porque antes de x al cubo había un x al cuadrado y antes de x al cuadrado un x y antes del x la solución constante 1. Entonces, cuando aparece un polinomio, aparecen los polinomios con todos sus términos. Desde la constante 1, ¿sí? Esto es la base del polinomio, de cualquier polinomio, hasta la máxima potencia. Y lo mismo pasaba con la exponencial. Si venía con un x al cuadrado es porque provenía antes de un x y antes de un x. Y lo mismo con la trigonométrica que nos dieron, que si aparece coseno, pues debe aparecer seno. Si viene con x, pues antes está sin x. Y ahí fue que escribimos todas las soluciones. Bueno, ahí vamos. ¿Qué faltaría en esta parte? Pues simplemente hacer ya un ejercicio, por lo menos un ejemplito. Entonces, como ejemplo, podríamos resolver la siguiente ecuación. Es resolver quinta derivada de y menos cuarta derivada de y menos 2 veces tercera derivada de y más 2 veces segunda derivada de y más y prima menos y igual a 0. ¿Sí? Entonces usted tiene que identificar primero que cumple las condiciones, ¿no? Entonces es una ecuación diferencial lineal homogénea porque está igualada a 0 y los coeficientes son constantes. Eso es fácil de determinar porque la x no aparece, es cumple las condiciones. Entonces nos iríamos a la ecuación auxiliar, que es simplemente pues copiar la estructura de la ecuación. Entonces quinta derivada, m a la 5, menos cuarta derivada, m a la 4, menos 2 veces tercera derivada, m al cubo, más 2 veces segunda derivada, m al cuadrado, más primera derivada, m a la 1, menos sin derivada, sin m. Y entonces ahora lo que uno haría es buscar una calculadora que factorice esa expresión. Entonces, si alguien puede hacer esa tarea y me cuenta cómo queda.
Profe, esto lo metí en una calculadora y me dice que las raíces son -1 y 1. Ah, bueno, esas son las raíces. Pero ¿cuántas veces aparecen? ¿Sí? Por eso es que les digo que hay que buscar es que factorice, no que busque raíces. Porque cuando usted factoriza, sabe cuántas veces aparece la raíz. Profe, factorizando la expresión me queda... eh, cor- voy a escribirlo en el chat. Listo. Entonces, factorizando quedaría m más 1 elevado al cuadrado por m menos 1 elevado al cubo. ¿Listo? Entonces, ahí factorizado pues queda fácil. El primer factor tenemos el menos 1 y el segundo factor tenemos el 1. El primer factor, según el exponente, aparece 2 veces y el segundo aparece 3 veces. Listo. Ya teniendo las soluciones, las raíces y las veces que aparecen, podemos escribir la solución. Entonces, primera solución, vamos a utilizar el menos 1. Sería e a la menos x. ¿Sí? Y aquí tenemos otra solución porque se aparece 2 veces. Entonces, que la siguiente sería la misma multiplicada por x. Y ahí están las dos soluciones que salen de esa raíz que aparece 2 veces. Y para la otra empezaríamos con un y sub 3, que sería e a la mx, es decir, a la 1x. Y esa aparece 3 veces. Entonces empezamos a multiplicar por x. ¿Sí? Y ya podemos escribir entonces la solución, que sería la combinación de todas, ¿no? Agregándole parámetros. E a la menos x, c sub 2x, e a la menos x, c sub 3, e a la x, c sub 4, x a la x, más c sub 5, x al cuadrado, e a la x. Bueno, ahí está la solución, ¿no? Quiero escribirla de otra forma, pero así como está bien, se ve bonita, pero es que quiero resaltar el polinomio que aparece, ¿no? Entonces, en las dos primeras podemos factorizar e a la menos x y nos quedaría c sub 1 más c sub 2x e a la menos x. Entonces aparece un polinomio de grado 1 porque la raíz aparece 2 veces. Y en la otra podemos factorizar e a la x. Entonces nos quedaría c sub 3 más c sub 4x más c sub 5x al cuadrado. Entonces aparece un polinomio de grado 2 con todas sus expresiones. Grado 0, grado 1 y grado 2 y a la x. ¿Sí? Es simplemente para resaltar el hecho de que toda solución se puede escribir siempre como polinomios y polinomios multiplicados por función exponencial o exponencial trigonométrica. ¿Sí? Es importantísimo para lo que sigue. ¿Listo? Y eso es. Entonces, simplemente es buscar una calculadora. Claro que uno buscando una calculadora le puede decir a la calculadora del inicio, oiga, calculadora, ¿por qué no me hace el favor y me resuelve la ecuación, ¿no? Aunque esa no es la gracia. ¿Sí? Por lo general en un parcial, pues no le va a salir a uno, oiga, resuelva esto, porque la calculadora lo hace. Entonces, pero sí podría salir algo con la ecuación auxiliar. Bueno, ese es el método de coeficientes constantes. Bueno, el método no, esa es la forma de solucionar ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy
es cómo encontrar, vamos a trabajar ecuaciones diferenciales lineales. Ah, ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. ¿Sí? Recordemos que las no homogéneas tienen como solución, la solución de esos señores es de la forma y sub c más y sub p. Y sub c es la solución de la homogénea asociada y y sub p es una solución particular. Entonces, aquí lo que vamos a ver es cómo encontrar soluciones particulares, cómo encontrar este y sub p. ¿Sí? El y sub c, pues tenemos el método siempre y cuando sea de coeficientes constantes. Prácticamente eso es lo más lejos que llegamos. Bueno, también sí vamos a trabajar algo de coeficientes variables, pero casos particulares. Entonces, Cauchy-Euler es lo que vamos a trabajar más adelante para coeficientes variables. Bueno, entonces, para el caso de y sub c, ya trabajamos el y sub c, ¿sí? Y solo sabemos resolverla prácticamente cuando los coeficientes son constantes. Entonces, nos vamos a centrar en el y sub p. Para hallar esa solución particular, entonces vamos a utilizar dos métodos. Hoy vamos a ver uno y el próximo año vemos el otro. Entonces, de esos dos métodos, el primero el que vamos a ver el día de hoy es el método de coeficientes indeterminados. Y el otro método es el de variación de parámetros. ¿Sí? Teóricamente, variación de parámetros siempre se puede aplicar, pero tiene sus condiciones, su limitante. Y es, en ambos métodos, la limitante es, la primera limitante que existen en ambos métodos, que es para encontrar el y sub p, eso se basa en el y sub c. Entonces, hay que saber cómo encontrar el y sub c. Y en esto prácticamente lo que tenemos es coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces, en teoría, variación de parámetros es general. Sirve para cualquier ecuación lineal, pero tiene la limitante que todo depende de y sub c. Todas tienen limitante. Coeficientes indeterminados tiene aún más limitantes. Lo bueno de coeficientes indeterminados es que no hay que hacer integrales. Solo hay que derivar. Para variación de parámetros, en cambio, sí hay que hacer integrales. Y en ambos toca resolver un sistema de ecuaciones lineales. El de coeficientes indeterminados va a ser un sistema muy simple. En cambio, el de variación de parámetros es un sistema variable que hay que resolver por Kramer. Y luego hacer tantas integrales como el orden de la ecuación lo indique. Entonces, empecemos con coeficientes indeterminados. Bueno, esto tiene coeficientes indeterminados tiene bastante teoría. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para coeficientes indeterminados? Coeficientes indeterminados para poder aplicar el método, necesitamos primero que la ecuación sea de coeficientes constantes. ¿Sí? Y aparte de eso, hay otra condición. La condición es para el término independiente, que siempre va al otro lado de la igualdad, que en teoría llamamos el Gx. Entonces, el término independiente de la ecuación
debe ser de la siguiente forma. No hay libertad ahí. Entonces, ¿quién puede ser g de x? El g de x puede ser del mismo tipo de soluciones que uno encuentra cuando resuelve coeficientes constantes con la ecuación auxiliar. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría ser una función polinómica, es decir, un polinomio. Podría ser una función exponencial, ¿sí? Pero exponencial básica, de base E. Y puede ser trigonométrica. Pero cuando decimos trigonométrica, nos referimos exclusivamente a seno o coseno. ¿Sí? Lo mismo que teníamos en las soluciones anteriores. Y también podría ser una combinación de lo anterior por medio de sumas o productos. ¿Sí? Esas son las condiciones. Eso es lo que se necesita para poder aplicar el método. Y el método para hallar el Y sub P se puede dividir, digamos, en dos etapas. Entonces, para obtener a Y sub P, trabajamos dos etapas. O fases, como uno lo quiera ver. ¿Sí? Vamos a empezar con la etapa 1. La etapa 1 es muy simple. Bueno, la etapa 1 es donde vamos a encontrar un Y sub P, lo podríamos llamar inicial. Le coloca ahí un sub 0. ¿Sí? Y para encontrar ese Y sub P inicial, pues lo único que necesitamos es copiar la estructura de G de X. Entonces, copia la estructura de Gx. Entonces, vamos a mirar con ejemplos cómo es que se copia la estructura, como para entender. Entonces, a manera de ejemplo. Entonces, aquí voy a colocar el G de X y aquí al lado derecho una columna para el Y sub P inicial. Y vamos a mirar cada uno de los casos. Entonces, ¿qué podría ser Gx? Bueno, Gx podría ser inicialmente una función polinómica, un polinomio. Entonces, ¿cómo se copia la estructura del polinomio? Entonces, lo voy a hacer con ejemplos para entender. Entonces, supongamos que G de X es la expresión, no sé, X al cuadrado menos 2. Listo. Entonces llega Y sub P, observa Gx y dice, Gx es un polinomio de grado 2. ¿Cómo es la estructura general de un polinomio de grado 2? Pues todo polinomio de grado 2, en su forma general, viene la forma ax al cuadrado más bx más c. Y copia la estructura del polinomio de grado 2. ¿Sí? Otro ejemplo, Gx podría ser un polinomio de grado 1, 3x menos 5. Dice, polinomio de grado 1. Todo polinomio de grado 1 se puede escribir de la forma ax más b. ¿Sí? Gx podría ser un polinomio constante, es decir, un numerito. 7. Es polinomio de grado 0. ¿Sí? Así se copia la estructura. Y entonces aparecen unos coeficientes. Esos son los coeficientes indeterminados.
¿sí? Entonces, si estuviéramos en el primer caso, pues al final tendríamos que encontrar estos tres coeficientes y ya sabemos matemáticamente cómo es el proceso. Hay que armar un sistema de 3×3. Si estuviéramos acá, sistema de 2×2. Si estuviéramos acá, sistema de 1×1, que sería lo más fácil. ¿Sí? Y estos sistemas pues van a ser lineales. Bueno, entonces, ahí ya se entiende la idea cuando es un polinomio, ¿no? Entonces, si fuera un polinomio de grado 5, pues uno escribe la estructura general de un polinomio de grado 5, en donde uno necesitaría 6 coeficientes. Bueno, ¿qué más podría ser g de x? Bueno, g de x podría ser una función exponencial. Exponencial básica, ¿no? O sea, aquí no puede aparecer e a la x al cuadrado, ¿no? Algo sencillito. 3e a la menos 2x, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una exponencial básica. Es una constante multiplicando la base e y arriba en el exponente un numerito multiplicando la x. Eso es una exponencial básica. Bueno, es uno copia la estructura. En la copia de la estructura hay algo que no se puede cambiar o modificar, que sería el exponente. ¿Sí? Entonces, ¿qué se modifica? ¿Qué se generaliza? Pues la constante que multiplica. Entonces, en vez de un 3, colocamos una. ¿Sí? Esa sería la copia de la estructura de una exponencial. Sería la más fácil de todas. Y lo otro que podría hacer es una trigonométrica. ¿Sí? Cuando digo trigonométrica, recuerde, solo es seno o coseno. Pero algo sencillo, o sea, no podría ser, por ejemplo, coseno de x al cuadrado, no. Podría ser 3 coseno de 7x. Entonces, uno copia la estructura de la trigonométrica, pero cuando uno copia la trigonométrica, aparte del coseno, ¿sí? Y en ese coseno hay algo que no se puede cambiar, es el ángulo. Usted le puede cambiar es el numerito que multiplica el coseno. Pero cuando usted copia la trigonométrica, aparte de coseno, también aparece seno. Y para seno, pues hay que colocarle su propio coeficiente. Voy a colocar aquí una B. Es seno y coseno, pues siempre van a la par. Cuando sale uno, el otro también aparece. Entonces, así se hacen las copias de las estructuras. Bueno, eso es cuando son las estructuras iniciales, las más simples. Solo una función polinómica, solo una función exponencial, solo una función trigonométrica. Pero según el enunciado, podrían haber copias por combinación de suma o multiplicación. Entonces, hagamos ejemplos de combinación. Entonces, combinación por suma. Esta es muy simple. Entonces, con un ejemplo general entendemos. Entonces, supongamos que la función g de x viene de la forma 2x menos e a la 3x más seno de 2x. Entonces, está la suma de las tres expresiones básicas. Entonces, ¿qué hace uno? Pues copiar la estructura de cada una. Entonces, en una primera instancia tenemos polinomio de grado 1. Entonces, A para polinomio de grado 1, la estructura general AX más B. Luego tenemos exponencial. A para una exponencial, estructura general CE a la 3X. Y para la trigonométrica, pues hacemos combinación de seno y coseno. ¿Sí? Y vamos cambiando los coeficientes. Los coeficientes no se pueden repetir, ¿no? Entonces, si estuviésemos trabajando en un ejercicio de este tipo, aparecerían 5 coeficientes, por lo tanto, luego hay que construir un sistema de 5×5 para encontrar los valores de esos coeficientes. Esa es la combinación por suma. Fácil. Entonces, si uno nota, cada término independiente, cada término que se está sumando, tiene su propio coeficiente.
¿sí? Entonces, todos los términos sueltos deben tener un coeficiente y cada coeficiente debe ser diferente. Eso lo digo para tener presente entonces qué pasaría en el producto. Entonces, combinación por producto. ¿Sí? Entonces, para el producto, repito, cuando usted copia estructuras de productos, va a tener un producto. ¿Cuál es la idea? Cuando usted toma el producto y lo desarrolle, ¿sí? Entonces, simplemente voy a escribirlo aquí como una nota. Al desarrollar el producto, cada término debe estar acompañado de un coeficiente. ¿Sí? Y los coeficientes no se pueden repetir, no pueden aparecer más de una vez cada coeficiente. Ni aparecer multiplicándose entre ellos. ¿Sí? Eso es para entender lo que vamos a hacer. Ya después de ver el ejemplo, pues uno dice, ah, bueno, ya entendí bien cómo es la manera correcta de hacer el producto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que g de x es la función x al cuadrado por e a la 3x. Entonces, vamos a hacer la copia de la estructura. La primera que voy a hacer, la voy a hacer mal. Entonces, me voy a guiar de la que acabamos de hacer del producto. Entonces, en el producto decíamos, de la suma que diga, de la suma decíamos, tomamos cada uno de los términos y le copiamos la estructura. Entonces, si hacemos lo mismo acá, primero tenemos un x al cuadrado. Usted dice, una cuadrática. Polinomio de grado 2, ax al cuadrado más bx más c. ¿Sí? Y luego tenemos una exponencial. Entonces, a para la exponencial. Entonces, d e a la 3x. ¿Sí? Ya quedó mal. Esa que acabo de copiar está mal. ¿Por qué? Porque si usted le da por multiplicar, por distribuir, entonces nos quedaría algo de la forma, voy a colocar primero las letras, a de x al cuadrado e a la 3x. Entonces aparecieron coeficientes multiplicándose. En realidad no es que sea un delito, pero el problema es que usted luego tiene que encontrar los valores de esos coeficientes. Y si los coeficientes se están multiplicando, usted ya no va a formar un sistema de ecuaciones lineales. Lo que va a formar es un sistema de ecuaciones no lineales y esos son más complicados de resolver. ¿Sí? Además, cada coeficiente aparece más de una vez. Entonces, en este caso, la D aparece 3 veces. ¿Cuál es la idea? Que cuando usted desarrolle el producto, cada término tenga su propia letra. Entonces, si usted mira, hay 3 términos y en los 3 términos se repite la D. Entonces, si no estuviera esa D, tendríamos 3 términos y cada uno con su propia letra. Entonces, aquí cuando hay multiplicaciones, lo que hay que tener en cuenta es que no todos los términos van a llevar coeficientes. Es más, solo un término, solo una expresión puede llevar coeficientes. Entonces, acá el que no llevaría coeficientes es la exponencial. Entonces, la forma correcta de escribir este señor sería simplemente colóquele los coeficientes al polinomio. De hecho, siempre que hay un polinomio, el polinomio es el que lleva los coeficientes. Entonces, esta es la forma correcta. Entonces, si uno le da por distribuir, quedarían 3 términos, cada término suelto tiene su propio coeficiente y los coeficientes no se repiten. ¿Sí? Entonces tenga presente, cuando hay polinomio, el polinomio es el que lleva los coeficientes. Es otro ejemplo, podríamos tener, no sé, e a la menos x por coseno de 2x. ¿Sí?
Entonces tenemos un producto. Hay que copiar las estructuras de esos señores. Uno de ellos no puede llevar letras, no puede llevar coeficientes, porque si le colocamos coeficientes a ambas estructuras se van a multiplicar y se van a repetir. Entonces, en este caso, el que no lleva, pues es la exponencial. La exponencial nunca lleva. Cuando hay productos, ¿no? Entonces, la forma de escribir este señor sería exponencial y hacemos la estructura de la copia de la trigonométrica. Entonces, como es trigonométrica, queda combinación coseno-seno. A coseno de 2x más b seno de 2x. ¿Sí? De tal forma que si usted le da por distribuir, pues tiene dos términos y cada término tiene su propio coeficiente. Entonces, cuando aparece una trigonométrica, ¿qué hacen las trigonométricas? La trigonométrica duplica estructuras. Entonces, aquí había un término, ¿cuántos quedaron? Y usted le da por distribuir dos términos. Entonces, siempre duplica estructuras. Bueno, otro ejemplo de producto. Podríamos tener ahora polinomio por trigonométrica. Bueno, la voy a escribir primero mal. Aquí hay tantas formas de escribirlas mal. Entonces uno podría decir, bueno, cuando hay polinomio, el polinomio siempre lleva estructura. Siempre lleva coeficientes. Polinomio de grado 1, estructura general del polinomio, ax más b. ¿Sí? Y en el producto solo uno puede llevar coeficientes. Entonces usted puede decir, bueno, ya coloqué los coeficientes para el polinomio, entonces aquí simplemente nos quedaría combinación coseno-seno. Coseno de 3x más seno de 3x. Entonces ya nos quedó mal. ¿Por qué quedó mal? Porque si usted distribuye con el a, nos va a quedar coseno y luego nos va a quedar seno. Y con el b, pues pasa lo mismo. Va a quedar coseno y luego va a quedar seno. Entonces, esa está mal. ¿Sí? ¿Cuántos coeficientes se necesitan? Bueno, podríamos hacer aquí un análisis sencillito. Entonces, para polinomio de grado 1, tenemos dos términos. Uno con la x y la otra constante. Y con la trigonométrica tenemos combinación de coseno y seno, que nos dan otros dos términos. ¿Sí? Si usted le da por distribuir estos señores, al final le va a quedar 4 términos. Y para 4 términos, ¿qué necesitamos? 4 coeficientes. Entonces, con A y B no bastan. Necesitamos un C y necesitamos un D. Es cómo se consiguen eso. Bueno, hay que tener presente que las trigonométricas duplican la estructura. ¿Sí? ¿La duplica de quién? La duplica de la estructura que lo acompaña. Digamos, acá arriba había una exponencial. Entonces, tenemos una exponencial para coseno y, bueno, la misma exponencial para seno, pero con coeficientes diferentes. Entonces, coseno y seno son muy unidos, pero cada uno quiere su propia estructura. Entonces aquí, para arreglar el problema es muy sencillo. Le colocamos un polinomio de grado 1 para coseno y otro polinomio de grado 1 para seno. Entonces, son muy unidos, siempre están juntos, pero cada uno quiere poseer su propia estructura. Entonces, ahora sí, si usted la da por distribuir, va a tener 4 términos, cada uno con coeficiente diferente. Entonces, esa sí es la forma correcta. ¿Sí? Podríamos tener también un triple producto. X al cuadrado y a la menos X, coseno de 7X. Voy a colocar aquí un menos 3 multiplicando. Bueno. Entonces, ¿qué pasa cuando están los tres? Pues solo uno puede llevar. ¿Quién lleva? El polinomio, como siempre. Aparece trigonométrica. ¿Qué quiere decir? Que hay que copiar la estructura del polinomio para coseno y otro polinomio para seno. Y esos polinomios pues quedan acompañados de la exponencial. Entonces, esto nos queda ax al cuadrado más bx más c, que multiplica a e a la menos x,
Entonces, esa estructura para coseno. Y hacemos otra réplica, pero para seno. ¿Sí? Entonces, trigonométricas duplican estructuras. ¿Cuáles? Las que acompañan. ¿Sí? Eso sería. También podría aparecer productos y sumas, ¿no? Entonces, un último ejemplo. X por e a la 2x más 3. Algo así sencillito. 3 por coseno. Entonces, ¿qué hace uno? Primero tiene este producto. Para el producto que tenemos, polinomio de grado 1. Polinomio de grado 1, ax más b. Listo. Que multiplica la exponencial. Acabamos el producto. Y luego viene la parte, tenemos una trigonométrica, que viene acompañada de una constante. Entonces, esta es simplemente una constante para coseno. No puedo utilizar la letra A. Ya está gastada. C coseno de x más D seno de x. Y listo. Aparece suma y producto. Ahí está la suma y ahí está el producto. Así es como se copia la duplicidad. La duplicidad no. Así es como se copia la estructura de gx. ¿Sí? Ahora, si uno se queda así con la expresión como está, ese es el y sub p inicial, ¿no? Entonces, usted luego armaría su sistema para encontrar los coeficientes. Pero si trabaja de esa forma, puede ser que el sistema le quede sin solución. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, hay que tener presentes que esa estructura que tenemos ahí copiada puede aparecer en las soluciones de la homogénea asociada. Entonces, ahora vamos a la segunda etapa. Entonces, en la segunda etapa, lo que vamos a hacer es eliminar duplicidades. ¿Sí? Ese podría ser el título. Segunda etapa, eliminamos de y sub p inicial duplicidades. Y obtenemos un y sub p final, que es el que vamos a llamar el y sub p. ¿Sí? ¿En qué consiste eso de las duplicidades? Bueno, ahorita defino duplicidades. Entonces, para determinar si hay duplicidad o no hay duplicidad, si no hay duplicidad, pues el inicial es igual al final. Y ya podríamos pasar a encontrar los coeficientes. Bueno, para saber si hay duplicidad o no hay duplicidad, lo que se hace ahora es comparar el y sub p inicial con el y sub c. Con y sub c, que es la solución de la homogénea asociada, que por lo general es lo primero que usted haría en el ejercicio. Encontrar y sub c, ya teniendo y sub c, usted pasaría a encontrar el y sub p. ¿Sí? Entonces, hay que hacer una comparación. Bueno, ¿qué se compara? Entonces, ahí entra en juego la estructura que habíamos escrito para el y sub c. ¿Cómo es la solución de la homogénea asociada? Pues la solución de la homogénea asociada puede ser un polinomio, llamémoslo p de x, puede haber un polinomio, más otros polinomios, p sub 1 de x, por una función y sub 1, más un p sub 2 de x, por una función y sub 2, más puntos suspensivos, un polinomio por acá, llamémoslo p sub m, por un y sub m. ¿Sí? Así estamos escribiendo las soluciones. Entonces, cuando la raíz se repetía, el polinomio era de grado mayor a 0. Y cuando no habían repeticiones, el polinomio era de grado 0.
¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los y que aparecen ahí? Bueno, aquí simplemente voy a escribir que P y los P sub I son polinomios. Los polinomios son muy importantes porque a partir de los polinomios es que vamos a eliminar la duplicidad. Y los y sub I que tenemos ahí pueden ser una función exponencial, algo de la forma e a la mx, ¿sí? Pero también podría ser coseno de beta x, ¿sí? Los tipos de soluciones que vimos por ahí. Puede ser seno de beta x o puede ser producto exponencial por trigonométrica. E a la alfa x coseno de beta x, e a la alfa x seno de beta x. En los y sub I y en el polinomio P es donde uno hace las comparaciones. ¿Con quién las compara? Con la estructura del y sub c. Entonces, con la estructura del y sub p inicial. ¿Qué puede aparecer en el y sub p inicial? Bueno, si aquí miramos las estructuras que estamos colocando aquí, podríamos decir que hay polinomios y los polinomios multiplican a exponencial, multiplican a trigonométricas. Por aquí tenemos ejemplos multiplicando a trigonométrica, ¿sí? Pero también puede multiplicar a exponencial por trigonométrica. Entonces, la estructura de y sub p inicial es semejante a la estructura de y sub c. Entonces, ¿quién podría ser aquí teóricamente el y sub p inicial? Pues el y sub p inicial podría estar constituido por un polinomio que viene solo, más polinomios que multiplican a algunas funciones. Aquí voy a escribir un q sub 1 de x por una función f sub 1, más un q sub 2 de x por una función f sub 2 de x, más, y así sucesivamente hasta una letra, hasta un R, hasta un S, por un F sub S, ¿sí? Donde Q y los Q, voy a utilizar aquí la letra J para hacer la diferencia con la de arriba, son polinomios. ¿Sí? Y las funciones que aparecen ahí, los f sub j, pueden ser de la misma estructura que tenemos arriba. Puede ser la forma e a la mx, puede ser coseno de beta x, puede ser seno de beta x, puede ser exponencial multiplicada por trigonométrica, ¿sí? Entonces, ambos pueden llegar a poseer la misma estructura, ¿sí? Son muy similares, ¿ves? Por eso hay que hacer comparaciones. Entonces, ¿qué comparamos? Pues comparamos polinomios. Comparamos el polinomio P con el polinomio Q. Si en ambos hay polinomio, hay duplicidad. Bueno, voy a escribir mejor. Hay duplicidad, sí. Ambos tienen polinomios. ¿Sí? Los polinomios sueltos, polinomios P y Q. ¿Sí? Y en nosotros son polinomios que multiplican a funciones específicas, ¿no? Entonces, hay duplicidad si alguna de estas funciones que están por acá, el y sub 1, el y sub 2, hasta el y sub m, mejor dicho, hay un y sub i que es exactamente igualito a una de estas funciones. ¿Sí? No es que se parezcan, sino que sean exactamente idénticos. Entonces, también hay duplicidad. Segundo, si algún y sub i es igual a algún f sub j.
No es que ambos tengan exponenciales, no, que tengan la misma exponencial, el mismo exponente. Si uno dice e a la 2x, el otro también tiene que decir e a la 2x. Si uno dice e a la 2x, el otro dice e a la 3x, pues ahí ya no hay igualdad. Entonces, ahí es donde hay duplicidad. ¿Cómo se elimina la duplicidad? Pues ahí es donde entra en juego el polinomio que acompaña. Bueno, a menos que sean los polinomios sueltos. Los polinomios se defienden entre ellos solitos. Y aquí estas funciones, pues cada uno tiene su polinomio, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que el y sub i teóricamente viene acompañado de un polinomio p sub i. ¿Sí? Y el f sub j, teóricamente, viene acompañado de un polinomio q sub j. Entonces, lo que uno hace es trabajar con los polinomios. En el segundo caso o en el primer caso. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es modificar el polinomio. Entonces, la duplicidad se elimina multiplicando el polinomio q o el polinomio q sub j, el que aparezca, por x a la r, donde r es la menor potencia que hace que las potencias de P no aparezcan en Q si la duplicidad sea con P y Q, o si estamos trabajando en otro caso, con P sub I y Q sub J, las potencias de P sub I no aparezcan en Q sub J. Eso es. Entonces, al final, vamos a decir que el Y sub P va a ser igual al Y sub P final. ¿Sí? Eso se obtiene cuando se eliminan todas las duplicidades. Listo. Esa es la teoría. Ahora, para entender lo que está ahí escrito, pues toca hacer el ejemplito para poder entender ahora sí qué es lo que está escrito ahí. Es un ejemplo para poder entender. Entonces, para el ejemplo, vamos a colocar por aquí nuevamente la función g de x. Vamos a colocar el y sub p inicial. Y vamos a colocar acá el y sub c, la solución de la homogénea asociada. Vamos a colocar ejemplos donde hay duplicidad. Entonces, por ejemplo, g de x podría ser 1 menos x al cuadrado e a la menos x. Entonces, aquí tenemos una suma, bueno, una resta, una suma. ¿Qué está sumando? Pues tenemos primero polinomio de grado 0. Vamos a copiar la estructura, polinomio de grado 0. Listo. Luego tenemos un producto. Y el producto, pues aparece un polinomio de grado 2. ¿Sí? Ojo, no es necesario colocarle aquí el menos, porque esto nos va a quedar con letras. No tiene sentido a una letra colocarle un signo antes, ¿no? O sea, supongamos que a la era por colocarle un menos. No tiene sentido.
Entonces ahora sigue más polinomio de grado 2. Bx al cuadrado, cx más d, multiplicado por la exponencial. Bueno, aquí no me quedó espacio para el y sub c. Voy a escribir aquí abajo. Es más, voy a mejor colocar esto más al lado, más separado. Y supongamos que nos dicen que el y sub c, la solución de la homogénea asociada, fue. Entonces alguien ya la resolvió por ahí y le dio c sub 1 más c sub 2x más c sub 3 x al cuadrado más c sub 4 y a la menos x. Entonces lo que uno hace es ahora comparar el y sub p inicial, la estructura del y sub p inicial con la estructura del y sub c. Entonces, hay polinomios sueltos. Entonces acá tenemos un polinomio, grado 0, pero polinomio al fin de cuentas. Y aquí tenemos otro polinomio. Entonces, hay duplicidad. ¿Sí? Recuerde que aquí cuando usted hace este polinomio van a salir todas las potencias, ¿no? Polinomio de grado 2, pues aparece a la 2, a la 1 y a la 0. Y aquí que tenemos polinomio de grado 0. ¿Qué necesitamos? Tomar este señor y multiplicarlo por x a la algo de tal forma que no aparezca grado 0, grado 1 y grado 2. Y esa potencia tiene que ser la más pequeña. Entonces tocaría multiplicarlo por x a la ¿cuánto? Pregunto. Para que no aparezca ni 0, ni 1, ni 2. ¿Sí? Voy a escribir aquí, esto es grado 0, aquí aparece grado 0, grado 1 y grado 2. ¿Por cuál x? X a la, para que no aparezca ni 0, ni 1, ni 2. ¿No? ¿Ninguna idea? ¿Cuál es el grado más pequeño que debe ser el polinomio? De tal forma que no aparezca ni el 0, ni el 1, ni el 2. ¿Por qué multiplico a x a la? Pueden escribir en el chat si quieren. Bueno, voy a empezar a darle valores al azar. Vamos a multiplicar por x a la 1. ¿Desde qué quedó? Grado 1. Ya aquí aparece el grado 1. Entonces, no, esa no es. X al cuadrado. Es quedó ahora de grado 2. Pero aquí al lado izquierdo aparece el 2. Entonces, no puede ser el 2. X a la 3. 0, 1, 2. Sí, ese ya no tiene 3. Es por x a la 3. ¿Listo? Eso es. Así se elimina la duplicidad. Entonces, eso es por parte de polinomio. Ahora continuemos a ver si hay más duplicidades. ¿Qué más tenemos por acá? Pues en el y sub p inicial hay una exponencial multiplicado por un polinomio. Si miramos, en el y sub c está la misma exponencial, igualita. Entonces, hay duplicidad. ¿Sí? El exponencial de y sub c es un polinomio de grado 0.
En cambio, en la estructura que estamos colocando es un polinomio de grado 2, donde aparece el 2, aparece el 1 y aparece el 0. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tomar este polinomio y multiplicarlo por x al algo, de tal forma que aquí ya no quede grado 0. Entonces, ¿por quién se multiplica? ¿X a la cuánto? Pueden escribir en el chat. X a la. A esperar hasta que alguien me diga. ¿Será? Mire, este es grado 2, grado 1 y grado 0. ¿Qué necesito que no aparezca? Grado 0. ¿Qué puede aparecer? Pues cualquier cosa que no sea grado 0. Y tiene que ser la menor potencia. Esa sí me suena más. Multiplique por x. Si uno multiplica por x, todo ¿qué quedaría? En vez de x al cuadrado, x al cubo. En vez de x, x al cuadrado. Y en vez de constante, x. Entonces, ¿ahora qué nos queda? 3, 2 y 1. Y ya no aparece el 0. ¿Sí? Ese es el cuento de la duplicidad. Entonces, por eso es muy importante el polinomio. Entonces, usted elimina la duplicidad con el polinomio. Y ya con eso tenemos el y sub p final. Y simplemente pues escribimos el y sub p, que sería ax al cubo más bx al cubo más cx al cuadrado más dx multiplicado por e a la menos x. ¿Sí? Otro ejemplito. Entonces ya con unos ejemplos, como un par de ejemplos, uno ya entiende bien la dinámica. Gx, 13 a la x menos seno 2x. Copiamos la estructura para la exponencial. A, e a la x. Para la trigonométrica, ese 2x parece un 3. Repito, no le coloquen signo, no le coloquen números multiplicando a las letras. ¿Sí? Yo suelo ver que cuando hacen la copia de la estructura, digamos en la exponencial, como aparece un 3 al inicio, le colocan un 3 por A. Uno puede decir que 3 por A, pues es A, porque todavía no hemos encontrado el valor de A, ¿no? Entonces, no le colocan ni signos ni numeritos multiplicando. Entonces, trigonométrica, combinación coseno-seno. ¿De cuánto? A de 2x. No me alcanzó el espacio. A a la x más b coseno de 2x más c seno 2x. Entonces, copiar la estructura inicial es fácil. Y supongamos que por ahí alguien ya resolvió la homogeneidad asociada y le dio que la solución fue c sub 1 más c sub 2 e a la x más c sub 3 x y a la x. Entonces, ahora miramos, sí, bueno, ese señor tiene e a la x y e a la x, ¿no? Uno la podría escribir de otra forma, de una vez para que se vea el polinomio. Entonces aquí nos queda c sub 2 más c sub 3x que multiplica a e a la x. Ahora sí. Entonces, haciendo copia de estructuras,
El y sub c tiene una solución, bueno, un polinomio. El y sub p inicial no tiene polinomio. Entonces, por este lado no hay duplicidad. ¿Qué más aparece? Aparece en y sub c una exponencial, e a la x. Ah, y en el y sub p aparece también e a la x. Entonces, por ese lado sí hay. ¿Sí? Y el y sub p también tiene trigonométricas. Como no aparece en el y sub c, pues entonces a esas trigonométricas no hay que hacerle ninguna modificación. Así como están, están bien. Entonces, lo único que hay que modificar es la exponencial. La exponencial que tenemos, la copia, es de grado 0. Y en la solución tenemos grado 0 y grado 1. Entonces no puede aparecer ni grado 0 ni grado 1. Entonces en este caso, pues simplemente toca multiplicar por x al cuadrado. Y con eso ya no hay grado 0 ni grado 1, sino grado 2. Entonces nos quedaría simplemente el y sub p final como ax al cuadrado e a la x, ¿sí? Y entonces ya nos quedó el grado 2, que no aparece en la otra parte. Y tenemos combinación de trigonométricas, que ese señor no tiene ningún problema porque no aparece en y sub c. ¿Sí? Usted solo modifica los términos que tienen duplicidad, los que no los deja quieticos. ¿Listo? Entonces luego, pues ahora tocaría buscar los valores de A, B y C. Bueno, ya entendemos ahí un poco mejor el concepto de cómo eliminar duplicidades y cuándo hay y cuándo no. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo se hallan los coeficientes? Profe, ¿con ecuaciones auxiliares o...? Eh, la ecuación auxiliar es para encontrar el y sub c. Ahora lo que vamos a buscar es los valores de A, B, C, D, los coeficientes que aparecieron por acá, en la copia, ¿no? O sea, nos falta encontrar estos valores para ya tener la solución final, la solución particular. Eso es lo que vamos a escribir a continuación. ¿Cómo se hallan los coeficientes del y sub p? Bueno, matemáticamente sabemos que necesitamos hacer, ¿no? Si estuviéramos trabajando este ejemplo, pues necesitaríamos formar un sistema de 3×3. Entonces la pregunta es, ¿de dónde formamos el sistema? Entonces, para hallar el y sub p, voy a escribir aquí, para hallar los coeficientes, se debe reemplazar y sub p en la ecuación diferencial. ¿Sí? En la original, en la no homogénea. Y realizar igualación de términos semejantes. Eso es. Bueno, ¿cómo entendemos el proceso? Pues haciendo un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo bonito. De una vez que pues, podríamos hacer un ejemplo primero que no tuviera duplicidad. Sería muy simple. Quiero hacer uno con duplicidad. Cuando no hay duplicidad, pues es fácil, ¿no? O sea, es fácil porque ese y sub p inicial sería el final, porque usted no le hace ningún cambio. ¿Sí? Pero del y sub p, del y sub p inicial al y sub p final, pues la cantidad de coeficientes no cambian, ¿no? Si habían inicialmente 3, pues finalmente hay 3. Hagamos uno con duplicidad de una vez. Ejemplo, pongamos que nos piden resolver
y2' menos 6y' más 9y igual a 6x al cuadrado más 2 menos 12 y a la 3x. Bueno, acá un sistema no tan sencillo, pero queda apenas para hacer el ejercicio. Vean, ¿qué es lo primero que uno hace para resolver la ecuación? Pues usted lo primero que tiene que mirar, identificar es que sí podemos aplicar el método. Entonces uno se pregunta, ¿la ecuación es de coeficientes constantes? ¿Sí? Entonces eso se hace mirando el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo no aparece X. Ah, es de coeficientes constantes. ¿Sí? El lado derecho, que es el término independiente, el g de x, la pregunta del millón es, g de x, ¿tiene la estructura? Profe, una duda. ¿Sí, señor? A nosotros esas ecuaciones normalmente nos las dan revueltas y hay que despejar todo y a un lado y todo x al otro como en variables separables. No, por lo general no, por lo general todo viene así ya bien escrito, ¿no? Pero aquí lo único que si viene revuelto es pues pasar la x para el lado derecho y ya. Dejarla allí al lado izquierdo, todo lo que tenga allí al lado izquierdo y lo que tenga x al lado derecho. Bueno, claro que en forma general, pues las y vienen a veces multiplicadas por términos de x. Esos se quedarían ahí, ¿no? En forma general. Aunque como nosotros no vamos a resolver ninguna en forma general, nosotros trabajamos puros casos particulares. Entonces, g de x cumple con la estructura. Entonces, ¿qué tenemos? Como g de x, un polinomio y una exponencial básica. Entonces, sí. Si en el ejercicio estuviera, en vez de esa expresión, la voy a tachar un momentico, estuviera, por ejemplo, tangente x, esa ya no se puede por coeficientes indeterminados, ¿no? Porque aparece una trigonométrica, pero esa trigonométrica no es seno ni coseno. Y alguien puede decir, bueno, es que tangente es una combinación de seno y coseno. Sí, pero es una combinación por división, no por multiplicación. Entonces no sirve. ¿Sí? Entonces usted tiene que saber si puede aplicar el método. Listo. Entonces sí podemos aplicar el método de coeficientes indeterminados. Ahora ya sabiendo que podemos avanzar, lo primero que uno haría es hallar el y sub c, que es la solución de la homogénea asociada. Para eso primero voy a escribir la ecuación homogénea asociada, que sería y2' menos 16y' más 9y igualado a 0. Entonces eliminamos la x. Y aquí pues pasamos a la ecuación auxiliar. Entonces, segunda derivada, m al cuadrado menos 6 veces, primera derivada, m a la 1 más 9 sin derivada, sin m. Este, si no estoy mal, es un trinomio cuadrado perfecto. Esto es m menos 3, sí, m menos 3 al cuadrado. Si uno lo hace con una calculadora tradicional, una Casio, la Casio le va a decir que la raíz es 3 y no le dice nada más. Entonces, si le dice que la raíz es 3 y no le da la segunda, es porque la segunda también es 3. Se está repitiendo. Puede hacer la prueba usted ahí con la calculadora de la casa, coloque la cuadrática y la calculadora le va a decir x igual a 3 y no le dice nada más. Quiere decir que la otra también es el 3. ¿Listo? Desde acá tenemos las dos soluciones particulares. Primera solución, e a la 3x. Segunda solución, la misma que la primera, multiplicada por x. ¿Listo? Y ya tenemos el y sub c. Entonces combinamos las dos soluciones. En donde podríamos factorizar este señor por si acaso hay duplicidad. Se muestra a ver si hay duplicidad. Ah, sí hay duplicidad. Porque aquí es exponencial e a la 3x. Y si usted mira g de x tiene e a la 3x. Entonces, cuando copiemos la estructura, va a aparecer el e a la 3x.
Entonces, ahora sí vamos a trabajar el y sub p. Entonces, para el y sub p. Entonces, primero, voy a colocar aquí el g de x, por acá el y sub p inicial. No es necesario escribir el y sub c porque ahí arriba se alcanza a ver. Desde aquí de una vez me voy a saltar al y sub c final, al y sub p final. Bueno, entonces, ¿quién es g de x? G de x, 6x al cuadrado más 2, 6x al cuadrado más 2, menos 12, y a la 3x. Listo. Y hacemos la copia de la estructura. Entonces, ¿qué tenemos? Polinomio de grado 2. Ax al cuadrado más bx más c. Y tenemos aparte de eso una exponencial que está sumando. Es más la exponencial ABC de e a la 3x. Y hacemos la comparación, donde efectivamente pues ya sabemos que hay duplicidad. ¿En qué parte? En la parte de la exponencial. ¿Sí? La exponencial del y sub c tiene grado 0, tiene grado 1. La exponencial que nosotros tenemos aquí abajo es de grado 0. Hay que multiplicarlo por x de tal forma que no aparezca ni 0 ni 1. Entonces, a por x al cuadrado. Y con eso ya tenemos el y sub p final. Que sería, en el polinomio no tenemos problema porque el y sub c no tiene polinomio. Nos queda ax al cuadrado más bx más c. Y la exponencial sí tiene duplicidad. Entonces simplemente sería multiplicarlo por x al cuadrado. Entonces aquí ya nos quedó grado 2, que no aparece arriba. Y listo. ¿Cuántos coeficientes? 4. ¿Qué hay que hacer? Armar un hermoso sistema de 4 por 4. ¿Cómo se arma? Reemplazando una ecuación. Para Profe, reemplazar, una pregunta, el x al cuadrado, voy a bajar un momentico, el x al cuadrado que sale ahí, ese salió porque es el exponente máximo de la g de x. es el menor exponente que hace que en este polinomio no aparezca grado 0 ni grado 1. Es que lo mínimo que debe aparecer, grado 2. No, vale, profe. Bueno, para, para armar el sistema toca reemplazar en la ecuación. Y para reemplazar en la ecuación original, ¿no? ¿Toca qué? Derivar. Entonces, en este método no hacemos integrales, derivamos. Uno dice, ah, bonito, toca derivar. Fácil, cualquiera puede. Bueno, sí, cualquiera puede derivar. O sea, este método teóricamente es muy simple. Pero piensen un momentico en lo siguiente. Haga de cuenta que g de x inicialmente fuera, no sé, un triple producto. Entonces el y sub p final, pues al final va a quedar como un triple producto. ¿Sí? Ahora piense que la ecuación original no es de orden 2, sino fuera de orden 5, por ejemplo. Hay que hacer derivar ese triple producto 5 veces. Me dice, no, pues derivar es muy fácil, pero derive 5 veces un triple producto. Entonces, uno se puede equivocar en cualquier instante. ¿Sí? Entonces aquí uno es muy fácil, o sea, las operaciones son muy simples, pero de tantas derivadas y de tantos productos uno se puede equivocar en cualquier instante. Bueno, entonces vamos a reemplazar acá. Me llevo la ecuación. Bueno, voy a escribir más abajo porque todavía no vamos a reemplazar, porque para reemplazar necesitamos primero que todo la segunda derivada. Entonces empecemos a sacar la derivada de ese señor. Bueno,
primera derivada del polinomio, 2ax más b. Y luego tenemos la derivada de un producto. De x al cuadrado podría ser el primer término. Y la exponencial, el segundo término. Entonces, derivar el primero, 2d x por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. En la derivada del segundo aparece un 3. ¿Sí? Entonces, ahora en vez de un producto, tenemos dos productos. Bueno, ahí podríamos factorizar el e a la 3x, ¿no? Pero lo voy a dejar así suelto. Mientras que uno se pone aquí, entonces ahora saquemos factor común, operemos y luego toca volver a derivar. Los voy a dejar sueltos. También necesitamos la segunda derivada, ¿no? Para poder reemplazar. Entonces, derivada de 2ax, 2a. Derivada de b, 0. Derivada de 2d, aquí le borré la e. Y ahora tenemos acá producto. Este podría ser primer término, segundo, primer término, segundo. Bueno, y hacemos la derivada de los productos. Derivada del primero, 2d, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí aparece un 3, entonces nos queda 6 de x e a la 3x. Y hacemos lo mismo con el siguiente producto. Derivada del primero, 6 de x por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, donde aparece un 3. Nos queda un 9. ¿Sí? Repito, uno puede asociar e a la 3x y nos van a quedar términos más simples. Bueno, más cortico, pero a fin de cuentas, mientras que uno hace eso, ya fuera terminado el ejercicio. Y ahora reemplazamos en la ecuación. Entonces, por este lado necesitamos segunda derivada. Bueno, voy a escribir aquí abajo. Aquí se alcanza a ver la segunda derivada. ¿Sí? Aquí ya podríamos, voy a dejar todo suelto, como apareció. 2a más 2d e a la 3x más 6d x e a la 3x más 6d x e a la 3x más 9d x al cuadrado e a la 3x. Eso sale largo. Menos 6y'. Entonces la derivada multiplicada por menos 6. Vamos a ver si alcanza a salir en la pantalla. Entonces tomo la primera derivada y multiplico por menos 6. Eso nos daría menos 12 ax menos 6b menos 12 de x e a la 3x menos 18 de x al cuadrado e a la 3x. Más 9 veces la función. ¿Dónde está la función? Tengo que llevarla aquí un momentico para poder verla. Entonces, ese señor toca escribirlo multiplicado por 9. Entonces, multiplicando por 9, 9ax al cuadrado, 9b x, 9c, más 9 de x al cuadrado, e a la 3x. Y en teoría, todo eso nos tiene que dar igual a 6x al cuadrado, más 2, menos 12 e a la 3x. ¿Sí? Dejé todo suelto porque a veces se demora uno menos dejando todos los términos sueltos. Bueno, hay que empezar a asociar. ¿Qué tenemos? Tenemos polinomio y tenemos exponencial. Al lado derecho está polinomio y hay exponencial, pero exponencial hay de dos tipos. Está la exponencial por constante y está la exponencial por polinomio.
¿sí? Entonces, en la exponencial hay constante, hay variable x y hay variable x al cuadrado. Entonces son tres tipos de estructuras. Vamos a empezar a armar el polinomio. Empecemos de grado 2 a grado 0. Entonces, con grado 2, ¿dónde aparece x al cuadrado solito? Con números. Aquí. Solo esta partecita. Solo esta parte. Ya nos quedaría 9a x al cuadrado. Polinomio con x. Polinomio con x, solo x. Menos, acá hay uno. Menos 12a. ¿Dónde sale más? Por aquí abajo sale. Más 9b. Eso es lo de x. Y polinomio, término constante. 2a menos 6b. Estoy escribiendo aquí. 2a menos 6b. Más 9c. Listo. Ahí está el polinomio. Ese polinomio, ¿con quién se compara? Se compara con el polinomio que está al lado derecho, ¿no? ¿Sí? Es más, podríamos aprovechar ahí mismo y hacer entonces la igualdad, ¿no? Entonces, este señor pues tiene que dar lo mismo que 6x al cuadrado más 2. Listo. Y ahora toca empezar a hacer lo de la exponencial. Entonces, en la exponencial sale la misma estructura. Entonces, hay exponencial con x al cuadrado, exponencial con x y exponencial constante. Entonces, empecemos de mayor a menor. Exponencial con x al cuadrado. Aparece por aquí. Y aparece al final. Y aparece aquí en el medio. ¿Sí? Cuando hay duplicidad y usted le hace el cambio, en realidad hay muchas cosas que se van a eliminar. Por ejemplo, ese 9d se va a eliminar, ¿no? 9dx al cuadrado de la 3x, con el último se suman, da 18. Con el intermedio, que es menos 18, los señores en realidad se eliminaron. ¿Sí? Y lo mismo tiene que pasar con el de x, porque al final solo nos va a quedar el de la constante. Entonces, con x también va a pasar lo mismo. Busquemos exponencial con x. Exponencial con x. A ver si alcanzan los colores. Exponencial con x aparece aquí. 6 veces. 6d. Aquí también aparece 6d. Porque quedaron iguales. Se me puso a dudar. Ya. Se quedan iguales. Ahí van 12. Y en el renglón del medio está menos 12 veces. Y no más. Entonces, esos señores desaparecen. Entonces, al final, ¿quién va a quedar? La exponencial con la constante. Porque al lado derecho está la exponencial con la constante. Entonces, ¿quién se salvó con exponencial? Solo la parte de la constante. Que sería 2d. Y no más. Bueno, en este caso solo se salvó una. Entonces, la exponencial del lado izquierdo nos tiene que dar lo mismo que la exponencial del lado derecho. ¿Sí? En realidad, este señor con este señor se van. En teoría necesitamos un sistema de 4x4, ahí es donde van a salir los sistemas, ¿no? De la primera igualdad, de los polinomios. De los polinomios que tenemos término x al cuadrado, x, término constante,
Y también tenemos una que sale de la exponencial. ¿Sí? Del polinomio al lado derecho con x al cuadrado está 9a. Al lado izquierdo, al lado derecho hay un 6. Con x, ¿qué tenemos? Al lado izquierdo, menos 12a más 9b. Al lado derecho no hay término con x. Término constante al lado izquierdo, 2a menos 6b más 9c. Al lado derecho, un 2. ¿Qué estamos construyendo? Estamos construyendo nuestro sistema. Y el exponencial nos da que 2d es igual a menos 12. Sistema de 4 por 4, aunque este sistema está muy fácil de solucionar. Por ejemplo, de la primera ecuación ya podemos encontrar a, que es 6 sobre 3. Eso es 6 sobre 3, 2 tercios, ¿no? Y también de la cuarta podemos encontrar el valor de d, que sería menos 12 sobre 2, es decir, menos 6. Y de la segunda, se lo voy a escribir abajo, de la segunda, reemplazando el valor de a, nos quedaría menos 12, 2 tercios, más 9 veces b, es igual a 0. 12 y 3 se pueden simplificar, dan 4, menos 4 por 2, menos 8. Al otro lado pasa positivo. Y el 9 pasa a dividir. Listo. Ya tenemos A, B, D, falta el valor de C. Eso lo sacamos de la ecuación 3. Desde la ecuación 3, 2 veces A, menos 6 veces B, más 9 veces C, es igual a 2. Y hacemos operaciones. Esto nos da 4 tercios, menos, simplificamos 6 novenos, eso es 2 tercios, eso es menos 16 tercios, más 9C igual a 2. 4 menos 16 menos 12. Menos 12 dividido en 3, menos 4. Al otro lado quedaría positivo. Se nos daría 6 novenos, es decir, 2 tercios. Bueno, creo. Si hice todo bien, ahí estarían los valores. Si no fuera quedado un sistema tan simple de resolver a mano, pues fácil, busca una calculadora online que le resuelva el sistema de 4x4. Lo escribe de forma matricial, puede ser, y que la calculadora le haga la tarea. Y ya con eso tenemos la solución y sub p. La quiero escribir por acá. Entonces, y sub p era polinomio ax al cuadrado. Entonces, 2 tercios de x al cuadrado más bx más 8 novenos más c más 2 tercios más d x al cuadrado. Ah, bueno, d dio negativo. Entonces, menos x al cuadrado y a la 3x. Esa es la solución particular. Y con eso uno ya podría escribir la solución. Bueno, la escritura de la solución sí la dejo a ustedes de tarea. Es simplemente y sub c más y sub p. Les quería hacer un ejemplito que no fuera tan trivial. Cuando tocara trabajar un poquito. ¿Sí? ¿En dónde salen sistemas triviales? En la parte de modelos. En modelos uno hace unas ecuaciones muy simples. ¿Sí? Y en la parte de modelos, en realidad usted por lo general puede trabajar por los dos métodos, coeficientes indeterminados y variación de parámetros, que es el que vamos a ver el otro año. Entre los dos métodos, si uno puede aplicar los dos métodos, le aconsejo este método. Es más simple. En el otro, si usted está resolviendo, no sé, una ecuación de orden 5, usted tiene que armar un sistema de 5 por 5, aplicar Cramer para ese sistema, que en ese caso serían 6 determinantes de 5 por 5, y luego tiene que hacer 5 integrales. Profe, y lo que respecta a modelar situaciones de la vida real, pues, por lo general tienden a ser muy complicados o depende de la magnitud del modelo. No, pues aquí nosotros trabajamos cositas sencillas. Lo que le digo es, este está
Este está larguísimo para lo que uno hace en modelos. En modelos, por lo general, uno hace ejemplos más simples. Aquí, al fin de cuentas, ¿quién lo pone a uno a trabajar? Pues la función G. Si el término independiente es complicado, pues el Y sub P pues, lleva más trabajo, ¿no? Entonces, todo depende de Y sub P, de Gx. Si Gx es una función muy trivial, simplemente un polinomio de grado 2, una simple trigonométrica, coseno de 2x, una simple exponencial, pues esto sale rápido. Entonces, todo depende de G. Uno que hace modelos, pues suele trabajar con G de una forma sencilla, no coloca nada complicado, a que las cuentas sean rápidas. Entonces, uno trabaja ecuaciones de segundo orden, de la forma, y coeficientes constantes. Entonces, uno resuelve algo como a sub 2 más a sub 1 más a sub 0, y todo depende de este señor. Entonces, ¿qué encuentra uno? Pues lo típico es una exponencial, un polinomio o una trigonométrica. Cada uno sueltas. Algo como así. Esto es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué es fácil? Porque G es solo una expresión. Entonces aquí solo sale una combinación de coseno y seno. Bueno, claro que todo también depende de Y sub C, ¿no? Porque si hay duplicidad, tocaría multiplicarlo por X. Entonces, el Y sub P se transforma en un producto. Pero lo bueno del modelo es que simplemente orden 2, dos derivadas, no más. ¿Sí? También hay modelos de orden superior, de orden 4, que es la parte de vigas, pero eso es aún más fácil. ¿Por qué? Porque en vigas uno lo que trabaja son variables separables. Y eso ya está prácticamente separado. Entonces es integrar 4 veces y las integrales son re sencillas. Entonces, vigas es aún más fácil. Bueno, eso es lo que tenía para el día de hoy. Yo creo que con ese ejemplo basta. Tenía uno que era más trivial porque no tenía duplicidad. Y si no hay duplicidad, pues sale todo rápido. Este era larguito porque hubo duplicidad y en duplicidad pues aparece producto. Entonces hay O que sea que tener sin más. duplicidad no toca hacer sistemas de ecuaciones tan largos. No, el tamaño es el mismo. Lo que no toca es derivar productos. ¿Sí? Haga de Ah, cuenta que en este no hubo, usted, los dos de arriba. haga de cuenta que en este no hubo duplicidad. Entonces, si no hay duplicidad, pues hemos trabajado con las mismas letras A, B, C y D. ¿En qué cambia? Pues ya no aparece el producto que está aquí abajo. ¿Sí? Entonces se salva uno de hacer derivadas de productos. Cuando hay duplicidad aparecen productos. Eso es lo que alarga el ejercicio, pero el tamaño del sistema es el mismo. Si no hubiese duplicidad, sistema de 4 por 4. Con duplicidad, sistema de 4 por 4. ¿Sí? Lo que se elimina de la duplicidad es la derivada del producto. Ya no hay producto para derivar. Esa es la ventaja de cuando no hay duplicidad. Y eso hace que pues, las cuentas sean más simples, ¿no? Bueno, las derivadas sean más simples. Bueno, muchachos, entonces vamos a dejar por este año así. Les espero que tengan una feliz